Sí, para los seguidores de las casas reales ya era un referente la obra de don Jaime Peñafiel de Mis bodas reales. Ahora el veterano periodista nos presenta su obra Mis divorcios reales. Señor Peñafiel, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Es un placer, es un placer. Digo, Alfonso Rojo forma parte de mi vida y hemos compartido muchas cosas en esta profesión. Bueno, la primera pregunta sería ¿qué le ha llevado a hacer esta obra? Porque cuenta, si usted había vivido ya 50 bodas reales, cuenta que de esas 50, 23 divorcios. Sí, quizás la media de la sociedad normal y corriente de cualquier país civilizado. Este libro, algunos lo han tachado de oportunista. No, simplemente es un libro oportuno porque su salida ha coincidido con ese estallido de la burbuja, de los problemas familiares de los reyes y sus hijos. Con lo cual, hombre, a mí me ha agradado en el aspecto que es un tema que está en la calle, es un tema que se habla de la familia, quiénes se tienen que separar, quiénes se tienen que divorciar, quiénes se pueden posiblemente incluso divorciar, incluido en este caso hasta los reyes. El libro es una versión, es el reverso de la moneda de un libro que yo escribí hace años que fue Mis bodas reales, que como bien dice, yo he hecho no 50, creo que han sido más, pero al final se han resumido, y de pronto observé, a veces cuando uno repasa sus notas, que se me habían divorciado pues un 20 y tantos %, y algunos no se habían divorciado porque no habían podido, como los reyes de España. Es que ese es el tema, lo plantea usted en la introducción, ¿no? De que el debate las bodas, el amor y quien representa un Estado, de que siempre, digamos, el dicho popular es que cada cual se case con el que le dé la gana y se separe con el que le dé la gana, pero eso no está del todo aún ajustado a el que representa un Estado. Fíjate, hombre, a todo el mundo nos gusta acertar, y más siendo periodista. Bueno, cuando se equivoca rectifica. Yo soy creyente y cuando peco me arrepiento. Pero yo cuando se casaron las infantas, yo ya dije, hay que casarse con quien se quiera, por supuesto. Estamos en un país democrático, aunque sea una monarquía que no tiene nada que ver con una democracia, ni mucho menos, pero bueno, es constitucional, pero también con quien se deba. Y yo pensé que las infantas no se casaban con quien debían, el príncipe tampoco. El tiempo me ha dado la razón. O sea, la infanta Elena, los primeros parece ser que sí. La infanta Elena se ha divorciado, la infanta Cristina para que no se hubiera casado, porque es mucho peor que un divorcio, que yo creo que al final acabará un divorcio, si no es cómplice. Si es cómplice, por supuesto que no. Ella ha dicho que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, lo cual no se lo cree nadie. Que a uno le regalen un palacio un día de 6 millones de euros, me imagino que lo primero que debe preguntar es ¿de dónde sale este dinero? Con lo cual, aunque sea duro reconocerlo, ha llegado una situación en la monarquía que hasta una folclórica se compara con la infanta, con toda la razón del mundo. Famosa, el comentario que hizo en Antena 3 de que eso... Con toda la razón del mundo. Es decir, ella está no solamente imputada, está procesada y va a ser sentada en el banquillo si no se aplaza de nuevo este juicio dentro de unos días. Y ella dice, ¿y por qué no la infanta? Yo también soy del partido de que la infanta debe ser imputada. Usted comenta en el libro, hablando de esa parte, admite una posibilidad bastante benévola hacia la infanta, que es decir, si no sabía nada, pues o fue engañada o fue utilizada, y dicen, menudas discusiones debe tener ahora, como qué difícil el futuro. No solamente eso, vamos a suponer que no sabía nada, que era así de ingenua y así de boba. Porque hay que ser boba para saber todo lo que está sucediendo en tu casa y no preguntar. Pero vamos a suponer que lo fuere. Pero si de pronto te enteras que una persona ha dañado, primero a la institución a la que perteneces, segundo a la familia de la que formas parte, y tercero al rey, que es el jefe del Estado y que es el jefe de tu familia y de la familia real española. Hombre, por supuesto, tú no puedes seguir compartiendo techo y lecho con una persona que ha dañado de tal manera que jamás la monarquía se ha encontrado en una situación tan delicada y tan crítica como en este caso por culpa del caso Urdangarín. Luego ha habido otras cosas que no solamente el caso Urdangarín. Yo estos días me da pena viendo lo que está sucediendo en Inglaterra con motivo del 60 aniversario de la coronación de la reina Isabel,
Digo, y en España, en cambio, el rey no ha podido ni celebrar su boda de oro. Porque ha coincidido un momento en el que, sí, ahí realmente es una comparación no muy favorable a los españoles. No. Tenemos un rey que está chantajeado incluso por socios de su ex yerno, o su yerno todavía, que amenazan con tirar de la manta y desvelar la implicación presuntamente del rey en los negocios de su yerno. Lo cual, yo quiero ser bastante objetivo, no es cierto en todo el sentido. Que una hija le pida a su padre, que además es el jefe del Estado, que hable con determinadas personas para que reciban a su marido, en este caso con Camps, con el presidente de la Comunidad Valenciana, porque su marido tiene un negocio que quiere cerrarlo, que es hacer un campeonato de vela y adquirir unos veleros. Entonces el rey no tiene por qué desconfiar, y es lógico que le haga el favor a su hija. Así que, por tanto, la implicación del rey tiene una justificación. Ahora tiene muchas lecturas, por supuesto, que son las lecturas que le quiera dar este encanallado socio de Urdangarín que se llama Torres. Permítame que comente alguno de los momentos, porque encontramos algunos fragmentos de su carrera comentados en el libro muy, muy interesantes que a lo mejor los más jóvenes no conocíamos, como por ejemplo que pudo entrar en la boda de el entonces príncipe Juan Carlos y la princesa Sofía disfrazado con una sotana, que es un episodio fantástico visto ahora. Sí, visto ahora. Porque además comenta que el régimen de la dictadura general Franco intentó hasta que no aparecieran fotos de don Juan por ahí. Bueno, es que era una época, una España muy diferente a la de hoy. Era una España terrible en la que yo ejercía el periodismo de una manera total. Y aquí éramos católicos, apostólicos y romanos, muy fundamentalistas. Y los griegos también lo eran. Ortodoxos. Pero fundamentalistas. Pero que entonces la separación de las iglesias permanecía. El Papa no había convocado todavía el concilio ecuménico, porque la separación entre la Iglesia católica y la ortodoxa es lo mismo, son matices, pero bueno, los griegos son también de París, señor mío, como estamos viendo ahora con motivo económico. Y que, al general Franco, que a veces era muy obtuso, que el futuro rey, in mente, in pectore, se casara por el rito ortodoxo. No le gustaba, porque Franco tenía una confusión mental enorme. Para él, lo ortodoxo le sonaba ruso, lo ruso le sonaba comunismo. El comunismo es mal, claro. Entonces, como un futuro rey ortodoxo, y se casa con una ortodoxa. Y lo griego, que una princesa real, que lo era porque sus padres, Federica y Pablo, eran los reyes reinantes, se casara con un católico, tampoco le satisfacía. Entonces se llegó a un acuerdo entre los dos gobiernos, de una manera muy, muy sutil, de que la prensa griega no cubría la ceremonia católica en la catedral de San Dionisio, y que la prensa española, que no había mucho porque tampoco interesaba aquella boda, parece mentira, pero que la boda del futuro rey. Pero aquí no era nada, era un joven en expectación de destino. Hablando, dependía de la voluntad de un general. Era el año 62, hasta el año 75, fíjense si pasarían años, y que pudo ocurrir muchas cosas. Entonces, los españoles tampoco cubríamos la boda ortodoxa. Pero yo, que entonces todavía no pertenecía a OLA, yo pertenecía a Europa Press, que entonces era una agencia totalmente de la obra. Y digo lo de la obra porque fue muy importante. Cuando yo fui a Atenas, un sacerdote de la obra que vivía en Atenas me encargó, me llamó, me dijo: oye, recógeme una sotana, que me he encargado un sastre de sotana, de ropa de clérigos en la calle Mayor, y me la traes para tenerlo durante la boda, los días de la boda, tener una sotana presentable. Bueno, muy bien, recogí la sotana y ahí iba con mi equipaje. Como te digo, la boda no tuve tiempo de buscarle, y el día que yo hago la boda católica, después venía la boda civil y luego venía la boda ortodoxa, voy al hotel a dejar las cámaras y dejarlo todo, y de pronto veo que está ahí la sotana.
Entonces me ocurre una feliz idea. Digo, bueno, pues me la voy a probar. Y a lo mejor con la sotana entro en la catedral ortodoxa. Deshice el paquete, saqué la sotana, me la probé como un guante. Me encontré, me miré al espejo y digo, parezco totalmente un sacerdote de la obra. Entonces busqué un breviario a un compañero de la obra que estaba allí y así que me fui. Metí en los bolsillos de la sotana, que entonces me di cuenta de lo gigantescos que son los bolsillos de la sotana, que había 2 cámaras con sus objetivos respectivos. Entonces me fui hacia la catedral ortodoxa y entonces esperé, porque vi que fuera, en las tribunas sí que había prensa española, eso nadie te lo podía impedir, y había algunos periodistas españoles, algunos reporteros. Le podían a lo mejor reconocer si había Y periodistas. claro, como esta es una producción de canallas, como es una producción muy cainita y muy poco corporativa y muy poco solidaria, dije, a mí esos cabrones, en cuanto me vean, me van a denunciar, me van a señalar. Y bueno, entonces esperé, dije, tengo que esperar que entre un personaje importante para que se centre la atención en el personaje y no en mí. Y de pronto vi a Onassis, que entonces era más importante que los propios reyes de Grecia, que llegaba. Entonces aproveché ese momento, entré. Todo el mundo miraba a Onassis. Todo el mundo a Onassis, todo el mundo fotografiaba a Onassis. Yo entré, me llegué hasta el altar mayor y ahí de pronto, otra sorpresa, me encontré que había otro curita con sus cámaras y yo pensé, ¿este será como yo o será auténtico? Después me di cuenta que era el fotógrafo de la catedral ortodoxa de Atenas. Y así. Y después me quedaba otra prueba más, la prueba del 9. Y si don Juan Carlos me reconoce, y puede haber problemas. Bueno, pues yo estaba en el altar mayor, estaba a una distancia de 8 metros. Entonces don Juan Carlos entró, de la emoción de ir a casarse. Y claro, me vio, se quedó un poco sorprendido. Le reconoció y le vio. Me guiñó el ojo. No, en ese aspecto yo le agradezco mucho. Y esa fue la historia con la que yo pude hacer aquella fotografía que Fraga, que acababa de ser nombrado ministro de Información y Turismo, prohibió, porque aquí no se podía tampoco, prohibió por 2 motivos. Porque era boda ortodoxa, impensable en aquella España católica, apostólica y romana, y porque estaba el conde de Barcelona. Entonces el odio visceral de Franco hacia el conde de Barcelona, que era mutuo, y se intentó censurar. Yo todavía conservo muchas de las fotografías censuradas por el Ministerio de Información y Turismo, por la Dirección General de Prensa, de fotografías que yo había hecho. Aquí la verdad es que en Periodismo Digital nos apasiona bastante la historia de los medios. Entonces no me resisto a preguntarle un poco por... ha dicho que Europa Press era en ese momento prácticamente una agencia de la obra. Yo tenía la idea de que Europa Press era un poco la agencia más distante del gobierno. No solamente distante. Porque le expedientaron unas cuantas veces ¿Cómo? a Antonio Herrero, ¿no? Yo fui testigo, y antes de Antonio Herrero, antes. Es más, Europa Press intentó romper el monopolio de la agencia EFE y Cifra. Cifra que era nacional y EFE internacional, lo cual era difícil. También había un control absoluto, que era una España que hoy la gente no lo puede entender, pero era una dictadura férrea en todos los aspectos. Entonces Europa Press, con gente muy valiosa y muy valerosa, pues sí que intentó romper, al final lo consiguió. Hubo varios expedientes, incluso uno de cierre. Es más, me acuerdo que un día me llamó Fraga a su despacho para que yo le contara los entresijos de la obra. Es decir, a mí no me conocía, mi manera de pensar. Lógicamente le conté lo que yo quería contarle, pero estuvo más de una vez cerrada. O sea que le pagó con creces. Bueno, volviendo un poco al tema, enumera usted varios casos de internacionales. Bueno, quizá el más destacado de divorcio en el que ha sido mal parada la novia es el de Soraya, la de Irán, ¿no? Bueno, eso fue un repudio. Bueno, sí, eso fue un divorcio, fue un repudio. Eso fue un repudio. Sí, yo aquí no lo viví, yo viví la boda de Farah. Claro, le iba a decir porque su carrera está un episodio muy célebre, es que creo que fue el último reportaje del Shah como emperador y el primero en el exilio, creo que es la primera entrevista que concede Faradiva, creo que es a usted. Sí, primero yo viajaba mucho entonces a Irán, yo viajaba al año 4 o 5 veces, vivía largas temporadas en Teherán y tenía una relación, de verdad, esas veces que uno cae bien. Más el día de la coronación, pues el único periodista que entró en el palacio
Vamos, cuando se estaban poco menos que desnudando, cuando se estaban quitando la corona y el manto, fui yo, que después Farah lo ha recordado, ha dicho, yo estaba allí en un salón con el emperador, estábamos hablando y de pronto miré y vi que estaba ahí Jaime Peñafiel, dije, pero ¿cómo? Ella no entendía cómo podía estar yo allí. Y dice, me preocupó que en cualquier momento podían echarle. Es decir, entonces yo con ella tenía una relación muy buena. Entonces yo estaba en Teherán cuando cayó el Shah. Se vivió la revolución me Jomeini en primera fila. Es más, yo cuando yo en las últimas veces que iba notaba que había cosas muy raras. Vi que algunos de los monumentos erigidos en la memoria en la persona del Shah habían desaparecido, habían sido, es más, un día iba yo del hotel al Palacio de Niebarán y vi que como estaban arrastrando uno de los monumentos. Entonces, pero en cambio el Shah y Farah vivían como un poco ajenos a lo que estaba ocurriendo. Como una torre de cristal ahí encima. Sí. Y me acuerdo que una de las pocas veces, de las últimas veces que yo fui antes de la caída del Shah, vi un día que Farah, y además se me invitó que fuera, acudió con el Shadow a una ceremonia religiosa que jamás lo había hecho. Entonces dijo, uy, este es el tendón de Aquiles y por aquí sí que le va a derrabar. Los clérigos van a ser los que van a tirar. O sea, mala tradición de Estados Unidos, eso me lo contó Farah. 3 meses antes de la caída del Shah había estado Carter, el gran traidor, el hombre más odiado por Farah. Incluso ¿Culpaba a Farah a Jimmy Carter de su caída? Sí, porque claro, dice, mientras nosotros le recibíamos aquí en Teherán de una manera, bueno, como jefe de Estado de un país importante como era Estados Unidos, se le ofreció una cena en la que él puso al Shah con las nubes, como un hombre occidental de equilibrio en una zona entonces muy delicada entre la Unión Soviética, Guerra Fría, y demás. Dice, al mismo tiempo, la CIA estaba ya introduciéndose en Teherán y creando problemas en muchos sitios para derribar al Shah. Entonces el odio era tal que cuando muere Hussein de Jordania, yo estaba entonces en Amán, de pronto no vi en el entierro que estaban todos los jefes de Estado y todas las personas que habían tenido que ver con Hussein. Estuvo Carter, ¿no? Quiero recordar. Ahí va. Entonces no estaba Farah. Y yo sabía que se encontraba en Amán. Y de pronto al día siguiente me reuní con ella y me dijo, es que yo no quise coincidir con él. Porque lo odiaba tanto, porque había sido uno de los culpables de la caída del Shah. Pues hay que concluir que la estrategia de Estados Unidos ahí le salió bastante mal, porque por muy mal que les cayera el Shah, el que vino después... No, pero es que ahí son injustos, sí. Que el Shah ejerció una tiranía políticamente hablando, sí que es cierto. Pero que también era un hombre occidental. Un hombre que intentó occidentalizar Irán, que eso también al final le costó el puesto, porque estaba muy radicalizado, sobre todo por el tema religioso. Entonces, ¿cómo no entendieron que era una persona tan necesaria en esa zona, que derribarle, consecuencia fue no solamente la llegada de Jomeini, sino el islamismo. El islamismo totalmente, ese fue el comienzo. Por lo tanto, yo que tuve muchas entrevistas con el Shah y con Farah, y que después yo le seguí en todo el exilio. Yo estuve en Marruecos, estuve en las Bahamas, estuve en México, estuve en Panamá y después en el Cairo donde murió. Y con él tuve varias entrevistas, una muy larga en Cuernavaca, en el exilio mexicano. Entonces, él, a veces, yo creo que estaba tocado muy gravemente, bueno, estaba un cáncer linfático con el que murió en el Cairo, y le pregunta a un periodista como yo, aunque por mucha confianza que voy a tener, y me preguntaba si yo había visto cómo había ido transformándose Teherán e Irán. Hombre, claro, Irán no era Teherán. Nunca es... Era más. Pero me dijo, pero usted que ha visto la transformación a lo largo de todos estos años que ha ido, ¿usted ha entendido lo que ha pasado? Le pregunta a mí, ¿cómo lo entendía él? Él no entendía qué le había pasado. Ahora, tuvo una grandeza enorme, sobre todo Farah, cuando yo me encuentro con ella ya en Cuernavaca. Pues yo le seguí con ella, pero no podía entrevistarle porque siempre estaba en problemas muy delicados. Entonces ella me dijo, porque ella me llamó a Madrid y me dijo que le llevara una mantilla española,
que es con la que después cubrió todas sus tragedias, todos los funerales, el de Shah, el de su hija, el de Lady Di, el de Gracia de Mónaco. Y entonces yo viajé a Cuernavaca, y entonces cuando yo me encuentro con ella a lo largo de 3 días, y hablo también durante 3 horas con el Shah, y entonces estaban chocados, estaban totalmente sin conocer lo que había pasado. Entonces cuando ella me dice, yo me fui de Irán con mi vida en una maleta. Es más, dice, porque además ella fue la que tomó la decisión de que había que marcharse. Y si no toma esa decisión, lo hubiesen arrastrado por las calles de Teherán. Entonces, ya que estaba, como digo, estaba chocado, ella dijo, nos vamos ya, pero no mañana, dentro de 1 hora. Entonces dice, cuando entré en mi tocador, tenía mis joyas allí, entonces dije, no, si algún día vuelvo, me las pondré, pero yo me llevo mi vida en una maleta. Y no me llevé absolutamente nada. Y el Shah, que cuando está en Marruecos, se entera que Hassan quiere entregarles. Les quería entregar Hassan a Khomeini al... Quiere entregarles. Entonces en ese momento empiezan ellos a buscar un sitio que les acogiera. Y hacen llamadas a todos los países del mundo, a todos. Incluida España. España. Cuando los reyes de España habían sido los últimos que meses antes de la caída habían estado en Teherán. Me acuerdo que íbamos a China y después a Irak. Entonces nos recibieron allí oficialmente, una recepción fantástica. Bueno, una de las llamadas que hacen ellos es a los reyes de España. Y los reyes de España parece que se habían puesto de acuerdo todos los países y le dicen que lo sienten mucho, pero no se pueden responsabilizar de la seguridad. Porque Khomeini había amenazado con atentar en aquellos países que acogieran al Shah. Entonces están durante 24 horas llamando a todos los países y al final no queda nada. De hecho, la toma de rehenes, la excusa era para que extraditaran al Shah, ¿no? Exactamente. Y entonces deciden aquella noche dramática que era un sitio, las Bahamas, que no es un país exactamente, es algo raro. Bueno, pensaba como igual, pero bueno, pero tiene su parlamento y demás. Entonces hablan en la madrugada, entonces dicen, bueno, que tiene que esperar que por la mañana se reúna el parlamento y autorice que vayan allí a vivir o a estar el Shah y Farah. Entonces, mientras están ellos esperando que amanezca, deciden algo terrible. Y es si se le niega la entrada a las Bahamas, deciden arrojarse al mar con el avión y toda la familia. Lo decidieron así. Lo decidieron. Por la mañana ya hablan de nuevo con Nassau y entonces dice sí, que le dan 1 mes. Le autorizan a que esté 1 mes mientras ellos vuelven a buscar un sitio. Y es donde ahí ellos negocian con uno de los presidentes más corruptos de México, casi todos han sido corruptos, pero uno más, que es López Portillo. López Portillo les pega la gran mordida, les cobra 10 millones de dólares en cash a cambio de autorizarle que residan en Cuernavaca. Y después también intenta entregarle. Vaya. Sí, bueno, es una tragedia. ¿No? La verdad es que las amistades cuando dejas de ser gobernante... Sí. Con lo poderoso que había sido el Shah. Aquella fiesta milenaria, ¿no? Persépolis, que en la que estuve yo, sí. Ahí había una combinación rarísima porque estaban desde Juan Carlos hasta los Marcos, hasta Ceausescu, era una combinación... No, todo el mundo, hasta el Negu. Todo el mundo acudió. Y todos esos amigos luego desaparecieron. Nadie les quiso recibir, nadie. Es una interesante lección para la historia. Sí. En el caso de... Usted menciona que al hablar de divorcio sale la disputa por la corona, el periodo que hablábamos antes, de los años 60, y habla un poco los 3 aspirantes. Carlos Hugo de Borbón-Palma, el duque de Cádiz y el que ganó, el actual rey. De don Carlos Hugo de Borbón, que yo desconocía totalmente, de lo que había estado emparentado ni más ni menos que con la Casa Real holandesa. Una alianza él se casa con la princesa Irene, una de las hijas de la reina Juliana. Y usted también tuvo un scoop interesante que cuenta en el libro, ¿no? Sí, yo estuve en la conversión, pero claro, aquello fue, yo creo, es una historia también un poco siniestra. Es decir, él se casa buscando una alianza monarquía para convertirse en rey de España. Él piensa que tiene mucho más derecho
Es la rama de los de carlistas. los carlistas, ser rey de España. Y Franco, que era muy malicioso, le permite que juegue. Lo mismo también se lo permite a Alfonso de Borbón. No sé si sería para probar la paciencia de don Para Juan que Carlos. no tuviera humos. Sí. Es decir, la pelota de la sucesión la tenía en el tejado. Entonces, esto acababa fastidiando la vida de don Juan Carlos. Pero eso demostró un temple fantástico, no perdió nunca los papeles. Solamente una vez puso los huevos encima de la mesa del despacho de Franco. Una vez, nada más. Con todo su derecho y con toda la razón. Y es cuando se enteró, cuando Alfonso de Borbón se casa con la nietísima, que era el camino más corto y más rápido para convertirse en el sucesor. Y las invitaciones son Su Alteza Real el Príncipe Don Alfonso de Borbón Dampierre. Que no era ni Alteza Real, ni Príncipe. Ni nada, el excelentísimo señor. Entonces Juan Carlos decide ir a ver a Franco, le pide audiencia, se presenta allí, y entonces se encara con Franco y le dice: mi general, príncipe en España no hay nada más que uno, el príncipe de Asturias. Por lo tanto, si se persiste y se insiste en el tema yo me marcho. Así se lo dijo tal cual. Sí. Franco le miró, era un hombre frío, miró, y las invitaciones siguieron diciéndose príncipe. Con lo cual, pero Juan Carlos se quedó, ¿no? Se quedó que va, que yo, bueno, pero bueno, tuvo ese valor. Y lo de Carlos Hugo, se casa con la princesa Irene porque vio que era la manera mejor para llegar. Entonces, para eso primero Irene era protestante, calvinista además, y ahora había que convertirse al catolicismo porque para ser reina de España. Lo que decíamos antes de que la religión. Bueno, entonces en aquella época. Entonces me acuerdo que yo fui utilizado y me dejé utilizar. Yo sabía que estaba siendo utilizado. Esa misteriosa llamada. Misteriosa llamada que yo sabía de dónde procedían. Y porque ahí también había personas de la obra ahí detrás. Entonces me utilizaron y entonces me llaman un día y me dicen: estate mañana a las 12 en punto en el templo de Jerónimo, que es muy evocador ese templo para la monarquía, porque ahí se casó Alfonso XIII. Por tanto, Carlos Hugo no daba puntadas sin hilo, recorría todos los pasos que daba, era para afianzar y que los españoles supieran que era un candidato ideal. Entonces yo voy ahí, pero voy sin saber a qué voy. Me han dicho que esté a las 12 en punto en el templo de Jerónimo. Y ahí me presento con mi cámara. Muy pocas, había unas cuantas señoras allí, era a las 12 de un día corriente, no sé si era martes o miércoles. No veo nada extraño. Es decir, me empiezo a poner nervioso y ¿por qué se me habrá llamado? Y de pronto veo que se levanta a la hora de comulgar, se levantan todas aquellas señoras, todas aquellas viejas, éramos mayores. Y bueno, yo la estoy observando sin mayor interés tampoco. Y de pronto me sobresalto y digo: anda, si es la princesa Irene. Que se supone que era protestante. Aquello fue algo. Entonces yo, ¡pum! Entonces hago la famosa fotografía de la princesa Irene comulgando. Esto era a las 12 o 12 y cuarto, 12 y 20. Yo pertenecía a Europa Press, todavía no pertenecía a Ola. Inmediatamente me voy a la agencia, se revelan esas fotografías y se mandan a Holanda. Holanda se recibe a las 2 de la tarde y a las 4 ediciones especiales de los periódicos con la fotografía mía, la conversión de la princesa Irene. Entonces hubo una crisis terrible. Aquí en España hubo una conmoción enorme. Ella desaparece, se quita de en medio. La gente piensa que por haber sido Europa Press quien ha facilitado todo este material, y yo por medio, debe estar la obra detrás. Y ahí empieza una historia que cuando acabó porque no pudo ser, acabó un divorcio. Digamos la alianza porque no consiguieron el objetivo que tenía Claro. Carlos Hugo. Probablemente en Mis divorcios reales, uno de los personajes que sale, a mi juicio, peor parados, es el duque de Cádiz, el otro aspirante, porque Fue un hombre muy desgraciado de la cuna a la sepultura, eso la verdad. Hace poco hubo una célebre película, ¿no? Pero en el relato que hace usted, me llama la atención la forma en la que se define su carácter. O sea, la anécdota que cuenta de Fue un conspirador total. Un conspirador de... Siempre estuvo conspirando contra Juan Carlos. A mí me llama la atención con lo que le dice a la primera esposa de su hermano, de
que se dirija a mí como don Alfonso, porque Sí, no sí. se le ocurra tutearle, vamos. No, tenía complejos de inferioridad y sobre todo que creía, sin razón ninguna, que tenía más derechos que don Juan Carlos, que su primo hermano, para ser rey de España, porque él era hijo del infante don Jaime, que era mayor que don Juan. Pero se olvidaba que el infante don Jaime renunció a todos sus derechos cuando ni aún se había casado, primero porque estaba incapacitado, era sordomudo, entonces renunció a sus derechos para mí y para mi familia y mis descendientes, con lo cual no tenía derecho. Y entonces él decía que bueno, se le había obligado a renunciar, y no es cierto. Y eso lo estuvo utilizando siempre. Yo tuve muchas conversaciones con él, y me acuerdo un día hablando con don Juan Carlos, que era príncipe, me dijo, dile, porque Alfonso de Borbón siempre decía, si yo hablara, y don Juan Carlos me llamó un día y dice, dile, Alfonso, que hable de una puta vez. Que diga lo que tenga que decir, que una vez que diga lo que tenga que decir ya no tendrá, no tendrá más nada que decir. Entonces siempre estuvo fastidiándole y luego acabó con lo de la boda. El día de la boda yo creo que fue el día donde don Juan Carlos y doña Sofía pensaron que era mejor marcharse. Pero se quedaron. También se quedaron con mucho sentido de la responsabilidad. Cuando comentas que don Jaime, el padre del duque de Cádiz, murió de un botellazo de... Sí, le mató. Es que no sé si era un recurso metafórico o es literal. No. Cuando el infante don Jaime está en San Galen, y aquí se refiere a la noticia de que ha sufrido un derrame cerebral. Yo viajo a San Galen. Ahí está Alfonso y Gonzalo, está también Carmen Martínez Bordiú, están muchos miembros de la familia real, y claro, y aquello se prolonga muchísimo. Aquella agonía duró como una semana. Y claro, muchas veces pues no tiene nada que hacer. San Galen, como buena ciudad suiza, pues, era una ciudad aburrida hasta más no poder. Y entonces yo pues, un día decido ir a ver dónde había vivido don Jaime. Y entonces estoy allí mirando y de pronto sale un señor que es el portero de la casa, y dice que es español. Había sido uno de los trabajadores españoles que ha venido a trabajar a Suiza. Y entonces charlamos. Y me dice, yo fui testigo de la muerte de don Jaime, o de la lesión cerebral. Digo, ¿qué pasó? Pues nada, dice que la pareja bebía mucho. Estaban en San Galen haciendo una cura de desintoxicación. Y que en un momento dado estaba allí, en la puerta de la casa, al lado, y de pronto vio que aparecía don Jaime, medio borracho, perseguido por su mujer, que llevaba una botella en la mano. Y entonces le remata a botellazo limpio en la misma calle. Entonces, bueno, pues se lo llevan al hospital, eso le produce un derrame cerebral del que fallece. Yo me acuerdo que cuando yo descubro esto, se lo comento al marqués de Mondéjar. Y me dice, eso es mejor que no lo cuentes. Entonces, era otra época también. Entonces me acuerdo que 3 días antes de la muerte del infante, desaparecen Alfonso y Gonzalo. Durante todo el día no les vemos. Y recientemente entero que han ido a Austria, porque la mujer de su padre, la famosa Carlota, después de rematar a su marido, había huido a Austria, de donde ella era. Y se había llevado toda la documentación, pasaporte y demás. Y claro, si se moría el infante, es que no se le podía dar ni siquiera sepultura, no había documentación, y ese es un país muy serio. Con lo cual habían ido a por los papeles. Entonces tuvieron que amenazar a doña Carlota, porque se negaba a entregar los papeles, que la denunciarían por asesinato. Entonces ella le entregó los papeles y se echó tierra sobre el tema, pero esa es la auténtica historia. Del asesinato. Asesinato. Sí. Bueno, hablamos antes de Gonzalo. A mí la atención... Gonzalo era un pobre diablo. Sí, la verdad es que no tuvo una historia muy afortunada en cuanto a matrimonios. No, nada. Era alcohólico, era presuntamente homosexual también. Su primera señora dice que ni siquiera quiso tocarla la noche de boda. Pero era buena persona, pero un pobre hombre. Pues a mí me atención el caso de Mercedes Licer,
Sí. que fue un famoso pleito que tuvo contra el Grupo Z, donde trabajó usted después Sí, de sí. irse de Ola, Sí. que en la sentencia decía, en la sentencia donde se condenaba a Interview y a Pablo Sebastián, que antes es el director, a Sí. pagar no sé cuántos millones, que en la sentencia dijera que don Gonzalo de Borbón no guarda el debido recato al utilizar el nombre de la familia real. Lo cual, que dice que una propia sentencia que tiene que te dar la razón te espabile, me llama mucha atención. Y usted cuenta cómo hasta mandaban dossier a los grupos de comunicación de, bueno, ustedes no van a pagar tanto por la entrevista, por Sí, no sí, sé cómo qué. no. Él negoció su boda, siempre la vendió. A mí me llegó a vender abortos que no existían. Entonces un día me llama y me dice, oye, tengo una gran exclusiva para ti. Dime, no sé si era Mercedes, que ha tenido un aborto. Anda, pues ¿en qué clínica está? Dice, no está en casa. Digo, no me interesa, si está en casa, no. Ah, para la exclusiva, ¿dónde tiene que estar? Digo, en una clínica. Ah, pues espérate, ahora te llamo. Me llama de media hora, ya está en una clínica. Bueno, ahora, ¿cuánto es? Me pidió una cantidad de millones enorme. Entonces me acuerdo nada más de ahí el fotógrafo le hizo el reportaje y después me enteré que no había tal aborto. Yo además he discutido con Mercedes Lisset en un programa de televisión y le preguntaba, ¿de verdad que había aborto? Y dice, sí, digo, no, que no. Y no lo había. En fin, la verdad es que los negocios que hacían aquí con vendiendo cosas, en el caso... A mí me han vendido, a mí me han sacado la hijuela. En el caso de la famosa... A mí me llama la atención de este caso del Interview es que las famosas imágenes en las que salía ella no me parecía que fueran robadas, parece que estuviera posando. Entonces digo, estas fotos no parecen robadas. No, pasando. Entonces, ¿cómo se puede demandar luego? No, lo que pasa es que ella dice que se llevaba, le daban las migajas, porque varios participaban. Había uno que él llevaba todos los asuntos a Gonzalo, que era otro granuja, y se repartían el dinero y a ella le daban, dice, a mí no me daban nada. La pobre, al final, por menos que en un viaje que hace a México, cuando viene, pues se encuentra que la casa está vacía, totalmente vacía. A Carmen Harto le pasó lo mismo. No, era una persona difícil y sobre todo era alcohólico. Y fue muy desgraciado, totalmente desgraciado. Habla mucho de la revista Hola y de... Claro, tuve 22 años. Era sobre lo que yo tenía que preguntar, porque como aquí nos gusta mucho la historia de los medios, brevísimamente no quería dejar escapar el tema de la revista Hola. Yo le quería preguntar, esto es de cuando usted abandona la revista Hola, sí. Este reportaje de Dalf. Fíjate, fue una gran fotografía en el ABC del señor Anson. Sí, porque causó una sensación... yo eran 22 años en Hola, yo era buen periodista. Es decir, los mejores reportajes que se han hecho en este país, pues tengo que reconocerlo, que los hice yo. Y Ola y Jaime Peñafiel lo mismo, lo cual a veces no es positivo. Y al final, cuando muere el fundador, Antonio director, y lo hereda su hijo, claro, su hijo, con toda la razón del mundo, va por todos los sitios diciendo que él es el director propietario de Ola, y siempre la gente dice, la revista de Jaime Peñafiel. Eso al final eso jodía muchísimo, claro, lógicamente. Si usted era el número 2, digamos, de Antonio Sánchez, lo lógico era pensar que quien iba, digamos, a lo mejor, digo, y sin conocer nada, que a lo mejor se podía pensar que lo lógico sería que hubiera asumido usted, digamos, el papel... No, porque Eduardo era su hijo único. No, yo en ese aspecto no. Yo siempre he sido Jaime Peñafiel, con eso he tenido bastante ya. Con eso ya, con aguantarme, yo ya tengo bastante, y con llevar mi nombre con cierta dignidad también tengo bastante. No, lo que pasa es que llegó un momento en que yo no cabía allí. No cabía porque había que descafeinar un poco la revista de Jaime Peñafiel. Y me hacen unas propuestas que no eran de recibo para un periodista. Entonces me tengo que marchar porque no era posible que cumpliéramos los dos. Después hicimos las paces. Creo que fue en El País, pero no quiero aquí meter la pata, donde se dijo que llegó a regalarse una entrevista con Nancy Reagan, que era entonces la primera dama de Estados Unidos, y que en el último momento don Eduardo Sánchez Junco dijo que no la podía hacer usted esa entrevista. La entrevista era mía. Me la había gestionado Julio Iglesias. En un viaje, me acuerdo, a Estados Unidos, a Washington, yo asistí a una cena a la Casa Blanca, y entonces yo le pedí una entrevista. Entonces me dijo que sí, muy bien, que me la concedía, y cuando pasó el tiempo pues me dijeron que bueno, que estaba concedida. Pero claro, cuando voy a hacerla, pues me entero
que con toda la si yo quiero ser muy objetivo. Si había nuevo director, nuevo propietario, había que cambiar un poco el estilo, que la revista fuese una empresa y no fuese una revista que se hacía una mesa camilla entre 3 personas y que el único imagen era Jaime Peñafiel. Entonces intenta él que la haga Isabel Presley. En la entrevista, yo me opongo. Que la entrevista a Nancy Reagan la hiciera Isabel Presley. Y me entero por la propia embajada, que han dicho que yo no podría ir y quería Isabel Presley, la redactora. Y claro, yo que tengo un sentido de la dignidad profesional, no me importa enfrentarme con todo. Y me acuerdo que me marché yo a la Unión Soviética en un viaje con los Reyes, sabiendo yo que la entrevista la iba a hacer otra persona. Y al final la hace la mujer de Eduardo Sánchez Junco. Ella no se atrevió a mandar a Isabel Presley, ya era demasiado fuerte. Y manda a su mujer en un gesto de nepotismo, en el que sabía que yo no me iba a disgustar. Claro que me disgustaba exactamente igual. Pero ya no porque vi a su mujer, ya vi que la cosa era imposible. Dándole toda la razón a Eduardo, toda la razón. Ola debía de dejar de ser Jaime Peñafiel. Pero yo no había tenido la culpa. Había estado 22 años, haciendo todos los reportajes habidos y por haber, muy buenos reportajes. ¿Qué culpa tenía yo? Entonces después hubo un rompimiento, cosa que me desagradó porque yo me iba de mi casa, que era Ola, y Eduardo tuvo el gesto fantástico, antes de morir, de que nos reencontráramos. Se pudo hacer las paces. Partió de él, eligió además a Bono. ¿Al político José Bono? Bono, que mediador, porque sabía que era amigo mío, Bono, y amigo de él. Y entonces organizó una comida en el ministerio, los 3. Ahí nos dimos el gran abrazo, lloramos, recordamos. Y cosa que yo agradezco mucho. Yo lo hubiera hecho, pero yo siempre, yo en el fondo soy muy tímido, aunque no lo parezca. Y siempre de mí digo, a ver si yo intento restañar esta vieja herida y me mandan a freír puñetas. Y entonces el paso lo dio él, cosa que yo me alegro muchísimo. Antonio Asensio, el magnate del Grupo Z, intentó con usted crear una especie de ola alternativa. No, es que se hizo la revista. Con lo cual fue una publicación que tuvo salida de caballo y parada de burro. Salió con todas las de la ley, con muchísimo dinero, hasta que se acabó. Aquí estuvo el señor Francisco Franco, que decía que nunca perdonaba a su padre el que le filtrara aquellas fotos del dictador. Sí, pero ahí se ha equivocado. Es decir, los hijos del marqués de Villaverde, los nietos de Franco, se equivocan en la historia de aquellas famosas fotografías que también arruinaron mi vida profesional durante un tiempo y a la revista. Cosa que yo me gusta aquí en poner las cosas en su sitio. Antonio Asensio fue un gran empresario del mundo de la comunicación. Y yo era director de una de sus publicaciones. Cuando a mí me llegan esas fotografías, a mí personalmente, a Jaime Peñafiel, por ser Jaime Peñafiel, por una persona que jamás he desvelado ese nombre, jamás, y todos los nombres que han dicho ellos, todos están equivocados. Yo no lo voy a decir nunca. Antonio Asensio me dice, esas fotografías no son para la revista. Esas fotografías, si las publicas, te van a hacer mucho daño, y a la publicación también. Esas fotografías son más bien para interview. Le dije, pero no, es que esas fotos me las han confiado a mí, me las han vendido a mí, y las quiero publicar yo. Y me dijo, tú eres el director, públicalas, pero te advierto que te van a hacer mucho daño. ¡Joder, que si me hicieron daño! ¡Boh! Aquí acabaron con la revista y no acabaron con mi vida, porque yo debo tener 7 vidas como los gatos. Fue terrible. Bueno, en estos episodios que parece... Bueno, yo acabé en el banquillo, mandaron... procesado y todo, vamos, aquello fue terrible. Yo fui a más de un sitio donde hubo gente que se levantó y en un sitio un tío me abofeteó en Casa Lucio. Sí. Pero claro, del sector, entiendo, el sector franquista ultra le odiaría Hombre, a usted. después me quise enterar quién me había bofeteado
y era nada menos que presidente de los excombatientes. Claro, entonces, pero entonces, aparte de llamarme hijo de puta y todo eso aquello era. Pero es que hasta a la izquierda les fastidió aquella fotografía. Me acuerdo con Felipe González, me llegó a decir, ¿tú hubieras publicado la foto de tu padre en esas circunstancias? Eso Felipe González, Sí, dije yo, es que mi padre no era jefe del Estado. Y no hace mucho, en una mesa redonda en la Universidad de Navarra, con el fiscal Gordillo, que ahora es abogado, Ignacio Gordillo, era sobre el derecho a la intimidad. Los alumnos de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Navarra, donde yo hice también periodismo, de pronto alguien saca a colación lo de la fotografía de Franco. Entonces Ignacio Gordillo, que es amigo mío, va y me dice, si yo hubiera sido fiscal en aquel juicio, te meto en la cárcel. Le dije, no me jodas, ¿pero qué me estás diciendo? Porque aquello fue una violación de la intimidad más sagrada de un hombre, que es su muerte. Yo la volvería a publicar. O sea, que no se arrepiente por lo menos de lo que es el acto. No me voy a arrepentir, no me arrepiento de lo que hago. Ahora, era un documento periodístico excepcional. Nadie sabía lo que había pasado en aquella habitación de la Clínica de APA durante el mes y pico que estuvo Franco agonizando. Aquello era, al final, era prolongar la vida de un hombre no con métodos científicos, sino mecánicos. ¿Para qué? Pues para llegar a la reelección del presidente de las Cortes. Ruiz de Valcárcel. El propio franquismo. Es decir, se manipuló de una manera infame la vida de un hombre, la muerte, sobre todo la muerte de un hombre. Entonces yo no, y quiso saber, y eso se demostró con aquellas fotografías que fueron, la prensa alemana, el Stern, me parece, la consideró como la foto del año. Bueno, por volver un poco a alguno de los divorcios, si me de hablar, digamos, el más importante que ha habido en la Casa Real Española sería el de Jaime de Marichalar y Infanta. Bueno, lo más importante del divorcio, hubo una persona que introdujo el divorcio en las familias reales. Cierto, y lo ha dicho además, tanto en el libro como en televisión se le ha visto decir que ha sido, hay que reconocerlo, ha sido Leticia. Nunca había entrado una divorciada en la familia real. Nunca una divorciada puede convertirse, si es que llega, tal como está la situación, yo lo dudo, en reina de España. Que Leticia, pero muy bien, aportaba al divorcio. Luego vino el divorcio de la infanta Elena, con lo cual ya somos dos. Durante un tiempo era ella la única divorciada, cosa debía de fastidiarle. Pero de pronto se divorcia la infanta Elena y aquello ya... Usted está en el programa de Punto Radio en el que María Teresa Campos se supone que adelantó el tema. Digo se supone porque hizo la trampa de no decir el nombre, pero imagino que usted ya sabría de quién se estaba refiriendo en aquel momento. Sí, no, yo sabía lo de la boda, ¿con quién se casaba? No, lo del divorcio de sí, Salar y sí. en aquel programa de Punto Radio. Sí, yo lo sabía. Hombre, uno tiene su fuente, que algunas veces la fuente de uno a veces le confunden, pero generalmente suelo tener buena fuente. Usted menciona que el ictus como un elemento clave que acabó con aquella relación. Sí, porque yo creo, no siendo ninguno, ni Leticia, ni Iñaki Urdangarín, que se está viendo, ni pobre Jaime Marichalar, el mejor de todos, las personas adecuadas. El matrimonio de Elena y Jaime fue un matrimonio por amor. Y ella demostró estar muy enamorada cuando le da el ictus. Y durante aquellos días, lo que ella no se separa en un momento de la clínica, cuando está incluso en la UBI, pues se dedica a ponerle fotografías de sus hijos en los cristales, las mamparas del cristal que separa la UBI del resto del hospital, para que cuando se despierte, lo primero que vea es algo entrañable. Es decir, bueno, lo que pasa es que luego el ictus, que si no te mata, te deja unas secuelas y unos flecos, a veces, que luego son difíciles de sobrellevar, sobre todo con una persona como Jaime Marichalar, donde su imagen para él era importante. Llega un momento que el ictus le impide hacerse el nudo de la corbata, porque una mano se le queda como se le queda. Claro, eso genera una agresividad que no tiene consuelo. Y cada vez que intenta decirle, pero mira, pero es que tú te podías haber muerto, pero lo menos que te ha podido quedar. Al final eso lesionó la convivencia, pero es un buen tipo, sí. Así como Iñaki Urdangarín, presuntamente, es un canalla. ¿Qué le pareció, aunque está ahora juzgándose el tema, cuando una revista, concretamente la revista Época, dijo que en ese divorcio se había alegado consumo ocasional de cocaína? Que eso fue don Eugenia Viñas y don Carlos Dávila publicaron.
en modo alguno. En eso yo lo lamento porque tengo mucho aprecio profesional y personal por Carlos Dávila. Lo va a pasar mal. Tampoco sé, cada cual tiene su fuente. No, es que cada cada no le consta que nadie alegara eso en ningún momento. Claro, no, yo a mí, como decía, a mí no me consta. Yo no puedo desmentir lo que ha escrito un periodista, porque cada cual tiene sus fuentes, que no son las mías. Pero yo siempre digo, a mí no me consta. Y como a mí no me consta, pues no me consta. Ahora, él dice que sí, que tiene pruebas. Es su problema. Lo lamento. Ojalá lo pueda demostrar. Pero yo, conociendo a Jaime Marichalar, yo pongo mis dos manos en el fuego y me las corto a conciencia, por lo que yo sé, que nunca estuvo en esa situación. Antes ha dejado caer que ve muy difícil que Leticia Ortiz pueda ser reina. Es verdad que tenemos el terreno de la opinión y de lo que pueda pasar. Bueno, pero yo lo razono. El mundo está cambiando sociopolítico y económicamente hablando con una rapidez. Es decir, hoy no sabemos lo que va a suceder mañana. Y hoy es diferente a ayer. En todo el tiempo. Los cambios políticos ya no hace falta elecciones. Es Internet. Que ha dado la vuelta en muchos países, como hemos visto. Entonces, dentro de unos años, y larga vida a su majestad, porque el rey todavía es un hombre joven, tiene 74 años, a pesar de lo que se dice, está bien de salud, simplemente que la pierna tiene una fractura de cadera como consecuencia de caída, si no de salud, consecuencia de caída. Puede vivir muy bien 10 años, en la plenitud mental y física. Dentro de 10 años, yo pregunto, ¿existían las monarquías en el mundo? Yo vivo en la ciudad universitaria, rodeado de colegios mayores, hablo con los chicos, y me dicen que ellos no están en contra de la monarquía, pero que no la entienden, Y de pronto, ¿España seguirá existiendo como nación? También me lo pregunto. Dentro de 10 años. Es que a lo mejor ni 5. Es que no lo sé, yo no me gusta hacer previsiones. Por lo tanto, larga vida a su majestad por el bien de la monarquía y por el bien de este país. Por lo tanto, otra cosa también. España no es una monarquía con monárquico, es un juancarlismo. Los juancarlistas de hoy serán felipistas mañana. Rotundamente no. ¿Usted cree que toda esta gente que dice no soy monárquico, soy juancarlista, luego no se volverá feliz? No. También estamos sufriendo ahora, porque si eres juancarlista es porque tienes adhesión, simpatía, admiración por la persona. Pero si la persona te falla, y estos días está fallando, ¿qué nos queda? Yo ahora mismo, si se me pregunta, ¿tú qué eres? No lo sé. Ya no lo sé. ¿Qué le parece, Tomás, el trato mediático a la familia real últimamente? Porque siempre ha existido la leyenda de que había mucha protección. No, la prensa española es muy cortesana. Muy cortesana. Pero en los últimos años están apareciendo, digamos, muchos ataques. A mí, por ejemplo, me da la atención en la televisión pública de Cataluña, en TV3, donde hay un programa que sistemáticamente ridiculiza a la familia real como si fuera una pandilla de estúpidos. Sí, bueno, sí, eso es habitual en ellos. Ahora había un programa hace poco en Antena 3 donde se hicieron hasta una burla del infante Froilán, disparándose con escopetas. Y por lo menos el nivel de burlas hacia la Casa Real no creo que hace 10 años fuera como el que pueda ser en estos momentos. Yo daría un consejo. Yo he estudiado mucho el tema de la familia real británica, a la que tengo una enorme admiración. Por eso estos días tengo una depresión, porque me gustaría poder decir como los ingleses que se sienten orgullosos de ser ingleses. Eso. Pero la familia real inglesa, primero, dice que no suele leer determinada prensa. Y segundo, nunca comentarlo. Nunca comenta. Y luego, los problemas nunca delante del servicio. Entonces, aquí yo le recomendaría, si yo puedo recomendar y dar consejos, ¿qué consejos quiero para mí? Que jamás rectifiquen a nadie. Jamás. Que cada vez se dicen más cosas, incluso ofensas. Bueno, pues eso está en los tribunales, simplemente. Yo soy una persona muy crítica, pero a mí la Casara nunca me ha rectificado nada, ni me ha llamado la atención nada.
Y estos días ha entrado un nuevo jefe de comunicación, como se le llama ahora, Javier Ayuso. Creo que ha sido todo un acierto. ¿La gestión de Alberto Aza le pareció correcta? No, no me gustó. Alberto Aza fue un caníbal junto conmigo. Los dos comimos carne humana en la coronación de Bocasa. No me acuerdo el día que le nombran. Madre de Dios. O sea, El día que le nombran jefe de la Casa del Rey, yo publiqué una columna mía, un caníbal en la Casa Real. Si estuvimos allí, se sirvió. O sea, en la famosa coronación pomposa de Bocasa se sirvió comida plato, humana. Se hizo un puente aéreo gastronómico entre Maxim de París y Bangui. Menos un plato típico centroafricano, que era un plato de carne. Yo soy muy carnívoro, me gusta. Y después se descubrió que la carne era de escolares asesinados días antes de la coronación y que fueron servidos en una cena. Eso le derrocaron y no le colgaron porque al final se dio cuenta que estaba loco, perdido. Claro, loco le había puesto también Giscard d'Estaing, coronándole como diamantes, si fuese sí, el emperador Napoleón, que todos locos acaban queriéndose Napoleón, y este no solamente se lo creyó, es que le convirtieron en Napoleón. Entonces ahí estuvimos, Alberto Aza y yo, era jefe de la delegación española en la coronación, compuesta por un solo miembro, que era Alberto Aza, y yo que iba como periodista. Entonces comimos aquella... Y cree que, a margen de la brutal anécdota, cree que la gestión de Aza no fue correcta. Porque cuando empezó el Urdangarín estaba todavía Aza, ¿no? Sí. Sí, pero en cambio, Rafael Spotorno le cogió de lleno. Es más, el gran escándalo, cuando tienen que apartar a Iñigo Urdangarín por conducta no ejemplar, sin presunción de inocencia, cosa que todos hemos mantenido menos la Casa Real, eso le cuesta el puesto al anterior jefe de prensa. A mí. Ese se lo lleva por delante. Y no había tenido culpa, simplemente había sido la persona que tenía que retransmitir lo que ahí estaba sucediendo. Pero es Alberto Aza. Y a Rafael Spotorno, Rafael Spotorno ha salido bien parado y ahora se ha rodeado de Javier Ayuso, que junto con Rafael Spotorno fueron los autores de las famosas 11 palabras. Después del rey regresara de Botsuana, donde el rey pues lamentaba. Que los críticos dicen que se disculpó, pero no dijo de por qué parte se disculpó. No, a lo peor, y yo solo he dicho a ellos, el rey nunca tenía que haber prometido no volverlo a hacer. Eso fue una humillación gratuita. Me parece muy bien que reconozca su error y pida disculpas. Y nada más. Que lo haga o no lo haga. Eso yo no tengo. No volverá a ocurrir. Eso fue infantil. Como el niño pillado en falta de prometo, mamá, no volverlo a hacer. A mí me pareció aquello que colocaron al rey, he dicho yo a ellos, digo, a mí aquello me pareció muy negativo. Ya, terminando, permítame que meta una cosa, aunque no venga muy a colación, pero como mencionaba jefes de la Casa Real, ahí cuando entrevistamos a don Mario Conde, le preguntamos por el famoso asunto de cuando salió publicado en El Mundo el viaje a Suiza y el rey, y él decía... no lo insinuó claramente, aunque no dije exactamente, que la fuente que estaba filtrando eso al mundo era el entonces jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Eso Campo. fue una canallada. Y que decía que por eso él da el nombre a PJ y por eso lo echa. Una canallada, simplemente porque General Sabino, que ha sido el hombre más leal que ha tenido el rey. Que hay una diferencia entre los leales y los cortesanos. El cortesano siempre... ¿Verdad, Gandul? ¿Verdad, señor? Solamente le dice al rey lo que el rey debe saber y le gusta saber. Mientras el hombre leal le dice aquello. Le gusta o no, tiene que conocer. Y Sabino intuyó que Mario Condé no era una persona digna de estar en la zarzuela influyendo en el rey. E intentó quitarle de en medio de la zarzuela. Eso no se lo perdonó nunca Mario Conde. Pero llevaba toda la razón, llevaba Sabino, toda la razón. Después ha visto... un toque de atención lo que tenía el Sabino era darle tal vez un toque de atención al rey. Hombre, claro, el rey no puede estar influenciado por personas como Mario Conde, no podía, y después se ha visto. No le gusta reconocerlo, pues, pero que no culpe a Sabino. Sabino simplemente, es que llega un momento que el poder que tenía Mario Conde en la zarzuela era enorme. Entonces, no, en esto, yo mira que yo compartí con Mario Conde en un consejo
de administración del periódico Independiente. Fuiste subdirector, ¿no? Sí, adjunto. Lo que no sabías que Mario Conde había sido del Consejo de Administración de Sí, Independiente. sí. Pablo Sebastián, que se me olvidó, si no le hubiera apuntado por ese tema cuando le entrevisté. Sí, claro. Aparte había aportado mucho dinero, me imagino, del Banesto. Era también la 11, de Miguel Durán. Yo había aportado también algunos ahorros y era junto a la dirección. Fue un gran periódico. El periódico más hermoso de la democracia. Pero que le dejaron durar muy poco. Claro, porque hubo muchas fuerzas dispuestas a impedir que eso continuara. Bueno, una guerra política muy fuerte. Pues por terminar con algo relativo, ha hablado ya usted de su opinión sobre el tema de Urdangarín, de si habrá tal vez un divorcio o no, y habla mucho, no hemos hablado casi de la familia real británica, que en un solo año, el año Ribilius del 92, hubo es que Mateo Reco se le divorciaron todos, pero a diferencia de otras casas reales. Era la última pregunta. Esa comparación de los divorcios de la Casa Real Británica y la Casa Real Española, ¿por qué han afectado que la Casa Real Británica parece que no está nada cuestionada y en cambio con la Casa Real Española sus problemas la han dejado más tocada que nunca? Porque la reina Isabel es la reina más reina del mundo. Hasta el extremo de que ella no ha perdido ni un ápice de popularidad y de dignidad a pesar de todos los terribles acontecimientos. Tuvo que bajar la cabeza ante el FED. Bueno, porque hubo un cabrón llamado Tony Blair, el primer ministro, que la obligó a que se sacó de la manga aquello de la princesa del pueblo. A Diana era una desgraciada, una débil mental. Bueno, dice que si le hubieran hecho, creo que en el libro dice una frase así como que si antes del accidente le hubieran hecho un encefalograma hubiera salido plano. Totalmente plano. Pues así que cuando ella muere, el encefalograma plano lo daba ya desde hacía mucho tiempo. Entonces Tony Blair obliga a la reina no solamente a regresar a Londres, porque hubo yo estaba ahí también durante aquellos días, hubo una histeria colectiva que hoy se avergüenzan los británicos. Hoy prefieren recordarla los que la recuerdan en silencio. Pero hasta la BBC reconoció que la única persona que mantuvo la dignidad fue la reina. Y eso que Tony Blair la obligó a regresar, a presidir el funeral de Estado cuando ella era una persona ya divorciada, apartada de la familia, llevaba toda la razón, llevaba a la reina. Entonces esa es la gran diferencia. Es tan diferencia la reina, que eso lo cuento yo esta semana en República. Es decir, hasta los propios reyes europeos, hay 10 monarquías, los 9 las miran como algo sobrenatural. No hace mucho los reyes nuestros fueron a Londres, se hospedaron en Buckingham por 2 motivos, porque son reyes de España y porque son primos de Lilibet, la reina de Inglaterra. Y entonces una noche, don Juan Carlos sabía que habían ido para una recepción que les daban, no sé si era la embajada o algo, pues se pusieron de sus trajes largos, su smoking, entonces salieron, y cuando van por uno de los corredores de Buckingham, de pronto se cruzan con una señora con un pañuelo a la cabeza, con unas botas de goma, rodada de perrito, se cruza con ellos y dice good night. Y de pronto doña Sofía dice, Juanito, es la reina. Con lo cual, algo surrealista, sobrenatural. Paseando al perro. Encontrarse una reina paseando Sí, no, pero es que son primos y que están en su casa. Lo único que hace cuando se cruza con ellos es decirle buenas noches. Y doña Sofía, Juanito, es la reina. Cuando es su prima, que puede haber dicho, bueno, qué guapo está, ¿y dónde va? Es decir, la admiración y la veneración por la reina, y se está viendo estos días el orgullo británico por su reina y por ser ingleses. Yo, ¿sabes una cosa? A mí me gustaría ser inglés aunque fuese de Gibraltar. Yo ya no estoy orgulloso de ser español. En fin, pues terminamos con un tanto impactante el análisis, pero le agradezco sinceramente que haya compartido este rato con Proyecto Digital. Ha sido un placer, señores y señores. Ha sido un placer.